¿Quién quiere tener vida y paz? Amén. Ese es nuestro gran anhelo, mantener una vida en paz en Jesucristo el Señor. Si ustedes quieren me acompañan, yo voy a hacer una introducción con 3 versículos de la palabra, pero lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, que como su traducción lo está diciendo, es un lenguaje con unas palabras actuales, unas palabras más coloquiales, más a un lenguaje moderno. Está en Romanos 8, verso 5 al 7. Y dice así, en este lenguaje de traducción del lenguaje actual, dice así esta palabra. Verso 5. Los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo, pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. Verso 6. Si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. Verso 7. Los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo, son enemigos de Dios porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Esa parte que dice la ley de Dios no se refiere a la ley de Moisés, se refiere a la ley espiritual, la ley que hablábamos, la ley moral de Dios. En esta ocasión, hermanos, pues yo he titulado esta prédica, como lo dice este verso final del 6, dice, lo he titulado, llenarse del Espíritu Santo te da vida y paz. Pero ¿por qué llenarnos? Porque el verso dice, pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. Pero ahora vamos a ver con la Escritura que lo que necesitamos no solamente es tener el Espíritu Santo, que de hecho ya lo tenemos, porque si tú has confesado que Jesucristo es el Señor, también veremos un versículo que dice que nadie confesará que Jesucristo es Señor, si no es por medio del Espíritu Santo. Entonces, cada uno de nosotros que somos cristianos, que creemos en Jesucristo y que tenemos la salvación, pues tenemos el Espíritu Santo habitando dentro de nosotros mismos, porque somos templo del Espíritu Santo, dice la Escritura. Pero no basta solo que tengamos el Espíritu Santo, también necesitamos que el Espíritu Santo, que tengamos esa llenura del Espíritu Santo. En esta ocasión, entonces, conoceremos más acerca de la personalidad del Espíritu Santo, tal como lo describe la Escritura. Porque es que en la Escritura hemos visto que es un poco más difícil entender y comprender quién es el Espíritu Santo. Para nosotros es un poco más fácil saber quién es el Dios el Padre, describirlo en cuanto a su persona, a su personalidad. Es Jesucristo, Dios el Hijo, pero el Espíritu Santo es un poco más complejo entenderlo. La comprensión más profunda y la importancia de saber que el Espíritu Santo es una persona es algo que tenemos que discernirlo de tal magnitud que podamos entender de que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Sabemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solamente así podremos, hermanos, rendirle amor, reverencia, sumisión al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo por toda la Escritura es presentado, o en algunas partes de la Escritura es representado o presentado mejor como fuego, como viento. Y la gente ha tomado esto muy literal y han creído que el Espíritu Santo es una fuerza o es una influencia divina. Y no, vamos a comprobar con la Escritura que el Espíritu Santo en la realidad es la tercera persona de la Trinidad y Él tiene personalidad, obviamente, no es algo impersonal. ¿Por qué digo como viento? Pues vemos más exactamente en Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo a la iglesia por primera vez, a la iglesia,
Y ahí empezó a tener la iglesia ese poder y esa unción del Espíritu para poder hacer esa misión que tiene actualmente el Espíritu Santo con la iglesia, que es convencer. El Espíritu Santo descendió, dice, como viento recio. ¿Sí? Y fuego, también, ¿por qué hablamos de fuego? Porque también habla de lenguas de fuego. En algunas ocasiones en el Antiguo Testamento habla también que descendió una lengua de fuego y consumió un holocausto, que fue en los tiempos de Elías. Entonces, algunas personas o algunas corrientes han concluido que entonces que el Espíritu Santo es impersonal, que es una fuerza. Y vamos a ver que no es así. En un verso que yo creo que yo lo leo aquí, en Hechos 15:28 dicen los apóstoles, en una parte de ese versículo 28 del capítulo 15 de Hechos, dicen los apóstoles, una parte donde dice, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Esa parte, le ha parecido bien al Espíritu Santo, sería absurdo pensar que es una cosa o una fuerza que algo piense. Es un ser que piensa, el que toma una decisión, porque dice, le ha parecido bien, es alguien que piensa. En Hechos 13:2 también dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Espíritu Santo aquí comisiona, le habla a su iglesia, le hablaba a los apóstoles, el Espíritu Santo. Y una cosa, una piedra, un pedazo de madera no te puede llegar a hablar. Es una persona. En Hechos 5:3, aquí hay un evento que es dramático, que para mí es algo que también hay que tenerlo en cuenta. Y es una parte de la Biblia, es un suceso de que llega una pareja, un matrimonio, un hombre y una mujer, Ananías y Zafira se llamaban, y vendieron una propiedad, vendieron un terreno y le dijeron a la iglesia que traían el dinero de la venta de esa propiedad totalmente a entregárselo a la iglesia. Pero eso no era verdad. Ellos en la realidad no trajeron todo el dinero de la venta de la heredad o de la propiedad, sino que trajeron una parte. Pienso yo, porque más adelante lo podemos discernir en los versos cuando Pedro le reconvino y le dijo, ¿por qué le has mentido al Espíritu Santo? Si estaba en tu poder dar o no dar ese dinero. ¿Por qué dijiste que habías traído todo cuando no era cierto? Porque lo que trajiste fue una parte. Él podría decir, yo vendí esta propiedad en este dinero, yo quiero ofrendar. De hecho, no hubiera necesitado decir que había vendido algo, solamente traer el dinero. Pero tal vez el corazón de estos dos, Ananías y Zafira, querían tal vez vanagloriarse públicamente de que traían una ofrenda. Y aquí sucede algo dramático y poderoso. Y Pedro le dice a Ananías, a este hombre, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Eso está en capítulo 5 de Hechos, verso 3. Y vemos que este hombre volvió y siguió mintiendo. Y dice la palabra de Dios que cayó muerto a los pies de Pedro. 3 horas después vino su esposa, que no se había enterado lo que había pasado con su marido, y Pedro le quiso preguntar, ¿es cierto que ustedes trajeron totalmente la venta de ese terreno y lo ofrendaron a la iglesia o una parte? Y ella siguió, para no hacer quedar mal tal vez al marido, le dijo que sí, que habían traído todo el dinero de la venta. Y no era cierto, habían traído era una parte. Dios no necesita tu dinero, pero es peligroso que le mientas a la iglesia, que le mientas al Espíritu Santo que habitaba ahí en la iglesia. No le has mentido a los hombres, le dijo Pedro, sino a Dios, al Espíritu Santo. Y esta mujer también cayó muerta ahí. Y dice la palabra de Dios en Romanos 11:22. Yo traigo estos para que miremos lo serio y también lo bondadoso que es Dios con nosotros, pero que también a la misma vez, porque Dios es justo, no sería justo que Él fuera bueno con todos y pasara por alto la ofensa, el agravio, la mentira y no hiciera juicio sobre eso. El Espíritu Santo aquí nos muestra en Romanos 11:22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron,
pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Tenemos que tener en cuenta, hermanos, porque es que hoy en día se comparte un evangelio entretenido, un evangelio que digamos, que prevalece sobre mantener contento a su pueblo y no les dicen la verdad completa. La verdad de Dios no es parcial, no es un pedazo. El evangelio tiene que ser compartido completo. Tú tienes que arrepentirte de tus pecados y tienes que ser obediente. Esa palabra obediencia hay mucha gente que no la quiere escuchar. Y por allí están muchos hijos de Dios padeciendo una vida muy triste y muy difícil. ¿Por qué? Porque no han sido obedientes. Son totalmente desobedientes a lo que dice el Espíritu Santo en estos tiempos. Mateo 12:31. Al Espíritu Santo, ahora veíamos que se le podía mentir. Se le podía, pero una cosa es que el Espíritu Santo no sepa que es mentira. O sea, ¿tú a quién le puedes mentir? No le puedes mentir a una piedra, a una cosa, a un asiento, un pedazo de madera. Tú le mientes a una persona. Pues aquí también vemos este verso en Mateo 12:31, que también lo hemos traído en otra oportunidad, de que la blasfemia contra el Espíritu Santo que decía Jesucristo, dice en el verso 31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero el que blasfeme, el que calumnie contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Ese es el pecado imperdonable que hablábamos en otra ocasión. Entonces, tú, si blasfemas o calumnias, vas a calumniar a una persona. Todos estos versos nos comprueban de que el Espíritu Santo es persona. Es la tercera persona de la Trinidad. También vemos que el Espíritu Santo en Isaías 63:10 se puede enojar. Dice, mas ellos fueron rebeldes, pero tengan cuidado de que no se habla de la gente de afuera, se está hablando del propio pueblo de Dios. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Esto se le habla a la iglesia. El Espíritu Santo se puede enojar contra ti. Vemos que hablamos mucho de contristar al Espíritu Santo. Está representado también en la Biblia como una paloma cuando descendió sobre Jesucristo. Entonces la gente cree que el Espíritu Santo es débil, que el Espíritu Santo puedes hacer lo que quiera con él, que está bajo tu autoridad, y es todo lo contrario. El Espíritu Santo se puede enojar contra su propio pueblo y se te puede volver enemigo, porque esa es la severidad de Dios. Tenemos que tener temor de Dios. Pero ¿cuál es entonces, sabiendo esto que es una persona que es Dios mismo, cuál es el papel del Espíritu Santo en la iglesia? En Juan 16:13 nos dice que el Espíritu de verdad nos guiará a toda verdad. El Espíritu de verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. O sea que podemos decir, que también lo vamos a ver en un versículo más adelante, el Espíritu de Jesucristo nos guiará a toda verdad. Nos guiará a Jesucristo, que es la verdad. El Espíritu Santo aquí en la tierra, obrando y viviendo en los cuerpos de cada uno de nosotros, tiene como misión convencer, pero siempre guiarnos y mantenernos en el camino. ¿Quién es el camino? Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie llegará al Padre sino por mí. El Espíritu Santo te guía a la verdad, que es el mismo camino, y nos hace permanecer en ese camino. ¿Cuál camino? Pues ese camino que restauró Jesucristo a través de su sacrificio, ese camino que fue destruido, ese acceso a Dios el Padre, ese acceso que habla la palabra, que entrad confiadamente a su trono de gracia. Antes no lo teníamos, pero Jesucristo restauró, nos reconcilió con Dios el Padre y tenemos entrada confiadamente, tranquilamente, no como antes, que los sumos sacerdotes tenían que hacer sacrificios para poder entrar una vez al año solamente al lugar santísimo. Ese lugar donde estaba oculto con un velo. Cuando murió Jesucristo, ese velo se rasgó de arriba hacia abajo. Tenía 20 metros de altura. Y Jesucristo abrió ese camino, ese acceso directo a Dios el Padre. Por eso es que tú, cuando entras en ese tiempo de oración todos los días, tú estás entrando por medio de Jesucristo, que es el camino, esa conexión, y con
digámoslo así, con la ayuda del Espíritu Santo, a confesar tus pecados, porque el Espíritu Santo te convence de justicia, de pecado y de juicio. Te muestra que has pecado esta mañana, que tienes unos pensamientos que no deberías tener, que a raíz de que has visto cierto tipo de imágenes, televisión, internet, está provocando en tu mente, empiece a fabricar pensamientos que no deberías tener, o estás viendo ciertas personas de una manera que no deberías mirar, y el Señor te va mostrando sus pecados que te son ocultos también, y eso te lleva a ti a que confieses delante de Dios el Padre a través del Espíritu Santo, que es el que te muestra, el que te revela, porque nuestra humanidad nosotros, mientras este cuerpo mortal no se revista de inmortalidad, nosotros no podremos saber cómo es Dios realmente. Yo me declaro incapaz de convencerlos a ustedes o mostrarles esta mañana quién es el Espíritu Santo en la realidad. De hecho, nadie, ningún predicador, ningún hijo de Dios podrá con palabras enseñarles a ustedes quién es el Espíritu Santo en su totalidad, en su profundidad, porque es insondable. Dios, nosotros en nuestra capacidad mental nunca lo lograremos. Y el Espíritu Santo siempre va a exaltar a Jesús. Y siempre nos va a llevar a esa relación con Dios, con Jesucristo el Salvador, que ese es el camino de Dios el Padre. Y nos ayuda a serle fiel. Cuando Jesús habló a esa mujer de Samaria, la samaritana, le dijo que Dios debe ser adorado en espíritu y en verdad. Eso está en Juan 4:24. Para los que estén tomando nota y lo lean en su casa. Jesucristo dijo, Dios debe ser adorado en espíritu y en verdad. En Espíritu Santo y en verdad. ¿Quién es verdad? Jesucristo. Él es la verdad. O sea, tienes que adorar a Dios en el Espíritu y en Jesucristo, que es el camino. Porque si no está Jesucristo en tu oración, pues sencillamente tú no estás entrando al trono del Padre, porque el Jesucristo es el que permite, el que restauró ese camino. Él es el puente, el acceso a Dios el Padre. Él lo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie llegará al Padre sino por mí. No por San Cochito o San no sé qué, no. El único que intercede por nosotros y el que nos da acceso a Dios es Jesucristo el Salvador. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Aquí hay un misterio, no un misterio, digámoslo así, que es lo veíamos ahora en un video. Y es que María, la Virgen, concibió, dice la palabra de Dios, dice, respondiendo el ángel le dijo, y el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Cuando Gabriel le anunció a María que iba a quedar embarazada del Hijo de Dios, que iba a venir el Mesías a través de ella, y que ella había sido escogida, la bienaventurada mujer, ¿sí?, llena de gracia, había sido escogida por Dios el Padre para que se encarnara Jesucristo. Y le dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo participó de esa concepción de María, de esa encarnación de Jesucristo. O sea que el papel del Espíritu Santo es súper poderoso. De hecho, en el verso 1 en Génesis, del capítulo 1, el primero que aparece es el Espíritu Santo. Dice que la tierra estaba desordenada y estaba cubierta de aguas, y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra, sobre las aguas. El Espíritu Santo, hermanos, es Dios. Y podemos recordar a través de la Escritura que Dios el Padre ya hizo su obra. Lo vemos en la creación con Jesucristo, porque Jesucristo hizo todo para Él y en Él. Dios el Padre lo hizo para Él y en Él, a través de Jesucristo, que es la palabra. Él dijo, hágase la luz, con la palabra, y se hizo. Ese es un misterio difícil de entender, pero así fue.
Dios el Padre, lo vemos en el Antiguo Testamento, obrando con su pueblo, con el pueblo de Israel, ¿sí? Lo sacó de Egipto, y vemos a Jehová, Dios el Padre, actuando por toda parte en el Viejo Testamento. Y Dios el Padre ahora está sentado en su trono. Jesucristo vino, hizo su obra redentora en la cruz. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Y Él está sentado ahí a la diestra de Dios el Padre. Pero ahora le ha tocado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a la iglesia de Jesucristo para movernos en esta dispensación de la gracia. ¿Qué es la dispensación de la gracia? La dispensación o el tiempo de amnistía, digámoslo así, de los gentiles. Es una amnistía, de que todos entraremos al reino de los cielos gratuitamente si creemos solamente. El evangelio es sencillo, sino que nosotros lo complicamos. Pero es solamente creer. Digo solamente entre comillas porque no es fácil creer, pero es que el creer no es una obra humana, es parte del Espíritu Santo, que es el que te convence. Y el Espíritu Santo está ahora en la faz de la tierra, habitando la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué digo la iglesia? El Espíritu Santo está dentro de los cuerpos de los que creen en Jesucristo. Pero es que el que conforma la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cómo? A través de que el Espíritu Santo nos ponga en unidad, en armonía, a todos habitando, porque ese es el cuerpo de Jesucristo. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, a través del Espíritu Santo, que nos convenció y nos hizo creer de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió por nosotros y pagó. Solamente con creer que Jesucristo murió por ti, murió y resucitó, tú ya tienes la vida eterna. Y el Espíritu Santo está habitando dentro de ti. Pero el propósito de esta meditación, ¿qué es? De que no nos bastaría solamente con eso, sino que necesitamos que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo? Pues no me quiero adelantar y lo vamos a ver ahora. Entonces concluimos esta primera parte de que el Espíritu Santo es una persona. Y más que esto, es una persona divina, porque es Dios. Y que el Espíritu Santo no es una fuerza ni una influencia, sino que tiene características de personas según los versos que acabamos de leer. Y ahora, para entrar más profundamente sobre el Espíritu Santo, les tengo una comparación, o digámoslo así, una ilustración de qué es la Trinidad. Yo cuando escuché este tipo de ilustración, a mí se me llenó el corazón de alegría porque la entendí mucho mejor. Porque la gente se pregunta, la gente te pregunta allá afuera, pero ¿cómo así que un solo Dios, pero no son tres dioses? Son tres personas distintas, pero es un solo Dios. Y el ejemplo es fácil. Usted nada más imagínese el sol. ¿El sol qué es? El sol en sí es Dios el Padre. La luz que emite ese sol es Jesucristo. Y el calor de ese sol es el Espíritu Santo. Es más claro para dónde. Ese sol no sería nada sin el calor. Y no sería nada sin la luz. O sea, los tres se complementan, los tres. Pero ¿quién es la máxima autoridad? Dios el Padre. Que es la misma esencia de los dos. El calor y el fuego. Esa es la definición humana hasta donde llega mi capacidad mental para medio entender. Pero cuando ya estemos con Él, ya lo veremos tal como es Él. Pero de lo que sí estoy seguro es que Jesucristo ahora está sentado a la diestra de Dios el Padre y tiene carne y hueso. Porque Él ascendió y Él le dijo a Tomás, no seas incrédulo, mete tus manos y tus dedos en mi llaga y en mi costado y ves que un espíritu no tiene carne ni hueso. Quiere decir, yo no soy un espíritu porque tengo carne y hueso. Y así, y estuvo 40 días en la tierra Jesucristo y se dejó ver por más de 500 personas y luego ascendió al cielo y fue recibido así. Y el Espíritu Santo ahora está haciendo su papel más importante, que es el convencer y reunir a los que han de ser salvos. Pero ¿quién decide quiénes son los que se añaden a la iglesia? Dios el Padre. Por eso la gente allá afuera dice, no, Dios es bueno, todos son ríos, todas las religiones son ríos que llegan al mismo mar. Dios mío, bendito, qué engaño. Si fuese así, que Dios fuera tan alcahueta, pues Dios no hubiera Él cogió toda la humanidad y la ahogó en el diluvio. Imagínate tú. Y nada más dejó a 8 vivos para volver a empezar. Y volvió a empezar y otra vez volvieron a apartarse de Dios
Porque en esta humanidad es una naturaleza pecaminosa que siempre va a tender al mal. Entonces el Señor ya lo sabía y preparó todo para la salvación. Él tuvo que decir, te voy a dar la salvación gratuita. ¿A través de quién? Jesucristo. Es el único. Tú y yo no podemos llegar a esa santidad sino a través del Espíritu Santo. Hay un evento en la palabra de Dios donde en la realidad lo veo en otras oportunidades, pero lo vemos aquí en escena a la Trinidad completa, y es en el momento del bautismo de Jesucristo, cuando llegó a Juan Bautista a Jesús y Juan Bautista lo bautizó. Y cuando Jesucristo salió de las aguas bautizado, dice la palabra del Señor que se abrió los cielos y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre Jesucristo. Y que se escuchó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Eso está en Mateo 3, versos 16-17. Vemos entonces la Trinidad completa allí actuando en tres personas diferentes. O sea que no cabe duda que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad y es una persona. También aparece cuando fue creado el hombre, donde dice, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Lo dice en plural. Si no, lo diría, si él fuera único, él diría, voy a hacer al hombre a mi imagen. No, él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y entonces Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nosotros, la semejanza es cuerpo, alma y espíritu. Somos tripartitos. Dios es Trinidad, trino, y nosotros tripartitos. Y hay otro versículo en el Nuevo Testamento, no recuerdo ahora cuál es, donde dice, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces queda claro que existe la Trinidad. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Jesucristo, después de ese bautismo, dice Mateo 4:1 que Jesús fue lleno del Espíritu Santo, y después de que salió de ahí del Jordán, porque fue bautizado en el Jordán, fue llevado por el Espíritu al desierto, que ya conocéis, de que ahí fue la tentación y con Satanás, 40 días y 40 noches. Pero ese tema no nos ocupa ahora. Pero fue lleno del Espíritu Santo. Si Jesucristo, recordemos que Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra no era Dios. Esto hay gente que le suena raro. No, Él se despojó de ser Dios. Lo dice Filipenses 2. Dice, verso 7, dice, sino que se despojó a sí mismo, o sea, de su deidad, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Con este verso y de otros dice que Él se despojó de ser Dios y fue 100% hombre, 100% humano. Pero Él era santo. ¿Por qué? Porque Él nació sin pecado. Nació de la Virgen María y concebido a través del Espíritu Santo por Dios el Padre, por el Altísimo. Y Jesucristo es el único ser humano que ha nacido en la faz de la tierra sin pecado original, sin esa herencia pecaminosa. Por eso es que hasta los 30 años Jesucristo permaneció santo también. Aunque no tenía la llenura del Espíritu Santo, pero estoy seguro que el Espíritu Santo habitaba en él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo participó de ese ADN divino que es de Jesucristo. Cuando entonces fue lleno del Espíritu Santo, tú, yo, nosotros, todos tenemos el Espíritu Santo. Pero nos queda pensar por qué, si el mismo Jesucristo, para hacer la obra, ese ministerio que empezó a los 30 años hasta los 33 años, que Él vivió haciendo esa obra a la que Él vino a cumplir aquí, ¿por qué necesitó la llenura del Espíritu Santo? Si la necesitó el mismo Jesucristo, ¿por qué la necesitamos nosotros como hijos de Dios? Queda claro que tenemos el Espíritu Santo, pero necesitamos la llenura. Y dice la palabra de Dios en Hechos 10:38 que el Espíritu Santo actuaba a través de Jesucristo, haciendo milagros. ¿Por qué? Porque Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y Él estuvo haciendo milagros, sanando y haciendo cosas buenas a los seres humanos y liberando a los oprimidos por el diablo, dice la palabra de Dios en este verso 10:38 de Hechos.
Jesucristo es nuestro ejemplo a imitar. Es nuestro hermano mayor, dice la palabra que Él es el primogénito de la resurrección. Nadie más ha tenido resurrección sino Jesucristo. Lázaro no tuvo resurrección, es lo que fue resucitado. ¿Sí? ¿Por qué? Resurrección es cambiar este cuerpo mortal por uno inmortal. ¿Sí? Revestido con santidad. Es otro cuerpo. Y Jesucristo, al ser nuestro ejemplo a imitar, nuestro hermano mayor, pero que apenas resucitó, volvió a recibir su deidad, porque Jesucristo, cuando estuvo caminando esos 40 días en la tierra después de resucitado, Él ya no era humano, Él era Dios. Él era Dios. Y estuvo 40 días con los apóstoles, con sus discípulos, y lo vieron más de 500 personas, decíamos. Entonces, si Jesucristo es nuestro ejemplo a imitar y es el que necesitó del Espíritu Santo, de esa llenura, para poder andar en ese camino de santidad, porque Jesucristo nunca pecó, pero hubo momentos que lo vemos en el Getsemaní, en el Huerto de los Olivos, donde Él sufrió esa pasión de Cristo, esas horas antes de ser arrestado, que Él lloraba y le decía a los apóstoles que su alma estaba compungida, que estaba triste, porque Él sabía lo que se iba a enfrentar. Él era un hombre santo, pero Él sabía esa maldad y todo lo que se estaba moviendo en el campo espiritual tan terrible, porque Él sabía que tenía que hacerse matar. Y Jesucristo, vemos que flaqueó, no pecó, que le dijo, hasta le llegó a decir al Padre, si pasa de mí esta copa, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pasa de mí esta obra que tengo que hacer. Pero el Espíritu Santo volvió y lo fortaleció, y dice que vinieron ángeles que lo fortalecieron. Y no podemos llegar a ser engañados con esa sabiduría allá afuera. Es que lo vemos hasta en internet, lo vemos en las redes sociales, el pensamiento de ciertos hombres y mujeres, o en televisión, lo vemos en noticieros, personas opinando de unas doctrinas engañosas. Y habla Santiago 3 sobre esa sabiduría terrenal, animal y diabólica. Lo dice que iba a suceder, y es que hoy vemos unas cosas que nos asombramos de cómo es posible que el ser humano haya llegado a tanta degradación, que piensen de esa manera sobre la vida, sobre el comportamiento, y a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le están llamando malo. Y estas personas allá afuera son sombras en el reino de la muerte. Como dice Proverbio 9:18, viven en tinieblas y en la más profunda oscuridad. Y nosotros no podemos, tenemos que tener cuidado. Nosotros en internet nos damos cuenta, es que las empresas, para contratarte, ya usted lleva su currículum, lo envía por internet, y ya se meten a las redes sociales a ver qué es lo que tú piensas. Recuerden que hay un verso en la palabra de Dios, y lo vimos en una meditación anterior, de que lo que tú piensas, eso es lo que sales haciendo en tu vida. ¿Cuál es tu pensamiento? Tal eres. Y la gente se expresa y se abre en internet, en sus redes sociales, en Instagram, en Facebook, y empiezan a hablar de una manera que tú ya sabes quién es esa persona. ¿Cuáles son tus opiniones? ¿Qué piensas del gobierno? ¿Qué piensas de una cantidad de cosas? Y allí es donde nos damos cuenta del pensamiento del mundo hoy en día. Tenemos que ser hombres y mujeres, hermanos, llenos de Dios. Hombres y mujeres de fuego, poderosos y peligrosos, pero para las fuerzas de las tinieblas. Entonces, ¿cómo encontramos esa llenura? Encontramos esa llenura a través de una herramienta que vimos en otra ocasión, que es esa que usa el Señor, que es la espera. El esperar, hablábamos en esa ocasión que eso es una herramienta que usa el Señor. Yo le he puesto la palabra herramienta, pero bueno, el esperar te hace mantener pegadito de Dios. Porque si Dios tú le pidieras algo y te lo da inmediatamente, pues llega un momento en que no lo vas a necesitar, ya te confías y entras en ese campo de comodidad, ¿sí? En esa zona de confort, y ya no oras, porque Dios sería una alcahueta, te daría todo. El Señor te pone a esperar. ¿Para qué? Para que dependas de Él, para que siempre estés pegadito de Dios, porque necesitamos depender de Dios. En Salmo 25:5 habla de que encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día, dice el salmista.
Isaías 33:2 en la Nueva Versión Internacional dice: Señor, ten compasión de nosotros, pues en ti esperamos. Salmo 37:7, Nueva Versión Internacional: guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. El Señor nos mandó que esperáramos. Es un mandato. Jesucristo les dijo a los apóstoles antes de subir al reino de los cielos, y les dijo, estando juntos, les dio una orden, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esa llenura es también llamada, podría decir yo, el bautismo del Espíritu Santo. Porque Jesucristo fue bautizado y fue lleno del Espíritu Santo. Y hay un verso en Efesios 5:18 donde dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Disolución es como una persona disoluta. Si tú buscas disoluto en el diccionario, dice perversión, libertinaje. O sea, si acomodamos esa palabra para que la entendamos un poco mejor, diría: no os embriaguéis con vino en el cual hay perversión, hay libertinaje. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Es un mandato también de Dios, que seamos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que escudriña aún lo más profundo de Dios. Eso está en 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. Y en el hombre también dice en el verso 11, que cómo conocerá el hombre las cosas del hombre, sino su mismo espíritu, con E minúscula, su mismo espíritu conoce porque él sabe su conciencia, lo veíamos también. Entonces concluimos que el Espíritu Santo es Dios, pero que escudriña lo más profundo de Dios, lo más íntimo de Dios. O sea que podemos definir que cuando Dios nos da su Espíritu Santo, nos ha dado lo más profundo de Él. Lo más profundo de Él. Es maravilloso, es un regalo, fue una promesa, lo dice Jesucristo. Y vamos a ver algo tremendo. Yo no sé si me lo salté. Sí me lo salté. Y dice así. Y dice así. Vamos a ver si lo encuentro. Y dice, o tal vez ya lo leí, pero cuando venga, dice Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, Jesucristo lo dice, son palabras de Él, a quien yo enviaré del Padre. ¿Lo dije? A quien yo enviaré del Padre. El mismo Jesucristo, cuando ya se fue de aquí de la tierra y subió, que Él estuvo sus 40 días aquí con los discípulos después de resucitado, llegó donde el Padre y envió, desde el trono del Padre, envió al Espíritu Santo a la tierra. Maravilloso. Esa es la promesa y la cumplió Jesucristo. Cuando Dios nos da, entonces, decíamos, nos da su Espíritu Santo, Él nos da lo más profundo de Él. Por eso es que Dios no permite que se blasfeme contra el Espíritu Santo, porque estás blasfemando contra el mismo Dios. Tú dice que todo pecado será perdonado al que hable blasfemias contra el Hijo, contra Dios el Padre, pero contra el Espíritu Santo no será perdonado. No lo permite, es el pecado imperdonable, ni en esta vida ni en la otra. Y el esperar tiene una consecuencia, que es vaciarnos. El esperar nos vacía. Nos vacía o nos vacía. Y eso nos capacita. ¿Vaciarnos de qué? Vaciarnos de nuestro yo, de nuestros deseos, de nuestra carne. Y eso nos capacita a recibir cuando estás vacío. Hay un misterio en la Biblia que dice: un abismo llama a otro abismo. Y tu vaciamiento es un depósito. Y ese es un abismo. Y tú necesitas que ese otro abismo, que es la llenura del Espíritu, llene tu abismo, tu depósito. Allí hay un juego de palabras que no es fácil discernirlas, que esa palabra abismo también
tiene una connotación de perdición, del abismo, se habla como del infierno, de perderse a alguien. Entonces, cuando Dios nos da el Espíritu Santo, Él nos da lo más profundo de Él. Esa profundidad no puede ser nuestra sino hasta que seamos vaciados de nuestro yo, lo decíamos. Entonces, el esperar tiene como consecuencia el vaciamiento. El esperar es el vaciamiento de nosotros mismos. Y estar quietos, dice la palabra de Dios, estad quietos y veréis que yo soy Dios, en quietud y en reposo. Y veréis que yo soy Dios. Debes calmar tu alma. Y las personas llegan a ese tiempo con el Señor todos los días y orar y hablar y no paran de hablar, no, tú tienes que entrar en ese tiempo con el Señor, orar, pedirle perdón, leer la palabra, meditar en ella, alabar a Dios, escuchar tal vez una alabanza y entra en ese tiempo de adoración, pero también tienes que entrar en ese tiempo de reposo, de quietud, ¿sí? Para dejar descansar las aguas, para que se aquieten y entrar y sentarte tú allí a esperar. Puedes tal vez escuchar una alabanza y eso va trayendo un vaciamiento de tu espíritu. Va trayendo una calma. Cuando Dios dice estad quietos, está diciendo yo no quiero tu carne. Yo no quiero que todas esas cosas que tú tienes en tu corazón, en tu mente, ¿Usted les ha pasado que a mí me ha pasado que te acuestas a dormir y pasa media hora, 1 hora, 2 horas y tu mente está bombardeada de pensamientos y es que es impresionante, no está quieta la mente. Tu yo no está quieto. Entonces necesita aquietar tu pensamiento, tus sentimientos, todo eso lo tienes que aplacar y tiene que llegar a una expresión mínima. ¿Para qué? Para que allí pueda llegar ya la visitación o la llenura del Espíritu Santo. En algunas ocasiones el Espíritu Santo te llena totalmente, como lo hizo con Jesucristo, pero muchas veces es un proceso de llenura. Vas adquiriendo el conocimiento de Dios y ese te va limpiando y te va capacitando y te vas vaciando de tu viejo hombre, de tu vieja manera de vivir, de renovar nuestra manera de pensar, porque esa es la que nos va a llevar a actuar. Y ese es un ministerio que tiene el Espíritu Santo, la regeneración del ser humano. Nos va regenerando. Porque recuerde de que la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo vivifica nuestros cuerpos mortales. Él vivifica tu cuerpo mortal, tu cuerpo físico, pero también vivifica, porque Él es el que ha hecho que reviva ese espíritu humano a través de que creíste en Jesucristo. Se restauró esa conexión con Dios el Padre. Romanos 8, verso 1. Si quieren me acompañan para terminar. Verso 1 dice, versión Reina Valera, y ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Saltamos al verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cuál era el título? Sed llenos del Espíritu Santo para que tengamos vida y paz. O la llenura del Espíritu Santo nos trae vida y paz. ¿Vida qué? Eterna. Vamos por el 6, ¿no? Verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Queda ahí la duda, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué le pasó a Saúl? ¿O qué le pasó a Sansón? Incluso hay otro por ahí que ahora no recuerdo qué le pasó, que ni siquiera se dio cuenta que el Espíritu se había ido ya de su presencia. A Saúl se le fue quitado el Espíritu Santo por desobediente. ¿Y qué hizo Sansón? También Sansón hizo cosas tremendas. Tú puedes hacer que el Espíritu Santo se vaya de ti y te abandone. Lo veíamos al principio. Que se vuelva tu enemigo y que te persiga y te haga la vida imposible. Y te puede llegar a destruir Dios. Esto casi no lo hablan. Pero es que Dios es severo. Tenemos que ser obedientes
arrepentimiento de verdad, recibir a Jesucristo de verdad, de todo nuestro corazón, para que de verdad seamos salvos. Y eso tendrá como resultado la obediencia. Porque al que más se le perdona, más ama, dice la palabra de Dios. Cuando tú reconoces que el Señor te perdonó las cosas más terribles de tu vida, es que para Dios un pecado no es pequeño ni otro pecado es grande. Pecado es pecado. Rebelión es rebelión. Rebeldía es rebeldía. Transgresión es transgresión. Verso 11. Y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Quién resucitó a Jesucristo? El Espíritu Santo resucitó a Jesucristo. Ese mismo espíritu, dice esta palabra, ese mismo espíritu que resucitó a Jesucristo, como Dios no cambia, es el mismo espíritu que habita en mi cuerpo. Dios habita dentro de mi cuerpo. Entonces dice la palabra de Dios que el que destruya el cuerpo será destruido por Dios. Tu cuerpo debe ser santo y no lo puedes entregar a cosas del mundo. Tú tienes que cuidar tu cuerpo, porque allí habita el Espíritu Santo. Verso 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces el Espíritu Santo hace morir en ti esas cosas de la carne, esos deseos que no son de Dios, ese pensamiento del mundo. Y te hace discernir entre lo bueno y lo malo, y te da esa sabiduría de decir: uy, esto yo no lo quiero en mi vida, y sales corriendo y le huyes al pecado. No lo enfrentas como mucho. Hay mucha gente que quiere enfrentar el pecado. No, tú tienes que enfrentar la prueba, pero el pecado tienes que salir corriendo. 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea que no todos son hijos de Dios. Allá afuera dicen que todos somos hijos de Dios. No, señor. Los que somos guiados por el Espíritu de Dios, que creemos en Jesucristo. 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Yo en mis oraciones yo llamo mucho Abba. Abba en arameo o en hebreo quiere decir papá. Es una palabra de cariño. Y si lo dice traducido al español, ¿sigues llamándose aquí Abba? Abba, Padre, pues yo le digo Abba, yo le digo papá, pero en hebreo o arameo, que es el lenguaje de Jesucristo. Abba, a mí me encanta, está en el Nuevo Testamento. Abba. De hecho, yo en muchas películas que veo que son israelíes y están hablando el hebreo, yo veo niñas llamando al papá Abba, y a mí me encanta. Le están diciendo papi, y lo seguiré diciendo porque él es mi papá. Verso 16. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Para terminar entonces, Deuteronomio 7:13, yo lo leo, es traducción del lenguaje actual. 13 al 15 dice: esto es un mensaje para la iglesia, y nosotros como cabeza de hogar, ya lo voy a decir, nosotros como cabeza de hogar, porque somos padres y ustedes madres, tenemos que pelear la buena batalla por nuestros hijos y pararnos en la brecha y ser ejemplos y orar por ellos toda la vida, hasta el último día que respiremos aquí en la tierra. Deuteronomio 7, del 13 al 15. Estas son las bendiciones de la obediencia. Versículo 13. Si son obedientes, traducción lenguaje actual, si son obedientes, Dios los bendecirá, los amará y los convertirá en un gran pueblo. A los hijos de ustedes los hará felices. Dios mío, ese es mi sueño, ver a mis hijos toda la vida felices. Y les dará mucho trigo, mucho vino y mucho aceite. El trigo es provisión, el vino es alegría, el aceite es la unción o la dirección del Espíritu Santo. Además hará que tengan muchos ganados, o sea, riquezas, en la tierra que les prometió a nuestros antepasados. Verso 14 para finalizar. Nunca habrá otro pueblo tan bendecido como el de ustedes. O sea, nunca habrá una generación tuya que amas tanto a Dios. Esa generación que viene tras de ti será bendecida por Dios. Nunca habrá otro pueblo tan bendecido como el de ustedes. No habrá una sola familia que no tenga hijos. O sea, que no habrá esterilidad.
y todos sus ganados tendrán crías. Verso 15, Dios no permitirá que ninguno de ustedes se enferme. Recuerden que yo siempre oro, prohíbo que alguna enfermedad toque los cuerpos de mis hijos hasta 1000 generaciones. Cualquiera que los odie recibirá el mismo castigo que recibió Egipto. En cambio, a ustedes no les pasará nada. Deuteronomio 7, del 13 al 15. Traducción, lenguaje actual. Hermanos, llenura del Espíritu Santo para que no pequemos contra Dios, para que le obedezcamos, para que le creamos, para que tengamos vida y tengamos paz. La paz vale muchísimo, hermano. ¿Y qué es la vida? La vida que prometió Jesucristo, la vida en abundancia. Abundancia de paz, no tengamos escasez, tengamos salud, tengamos trabajo, tengamos unos hijos preciosos, unas generaciones perfectas, poderosas en Dios. Que el Señor los bendiga, hermanos.